Fénix. Capítulo 56. La suave luz del amanecer se colaba por las cortinas, acariciando con delicadeza el rostro de Tori. La chica dormía profundamente entre las sábanas, respirando con calma, con una expresión tranquila que rara vez mostraba durante el día. Pero, poco a poco, el sonido lejano de los pájaros y el calor de la mañana comenzaron a despertarla. Tori. Soltó un pequeño aullido mientras se giraba bajo las sábanas, en busca del calor que la había acompañado toda la noche. Pero al extender una mano, solo encontró a tela fría de la cama vacía. Parpadeó un par de veces y, aún medio dormida, se incorporó sentándose lentamente Tori. Izuku. Se frotó los ojos, todavía adormilada, y observó la habitación en silencio. No había señales del peliverde. Pero no le preocupó demasiado. Sabía que él tenía la costumbre de entrenar desde muy temprano cada mañana, aun si apenas había dormido. Tori. Este chico y su sentido del deber, murmuró con una sonrisa cansada. Estiró los brazos por encima de la cabeza, soltando un largo suspiro y sacudiendo la somnolencia que aún le nublaba los sentidos. Luego, con algo de desgano, se puso de pie. Su instinto le decía que debía irse antes de que alguien la viera ahí. Así que caminando hacia el balcón, empezó a abrir la ventana, dispuesta a escabullirse como toda una profesional, pero justo cuando sus dedos tocaron el pestillo. Izuku. Tori. La bicolor se sobresaltó y giró rápidamente, solo para encontrarse con Izuku entrando en la habitación, con una bandería en las manos. Sobre ella, un par de tazas humeantes, jugo, pan tostado, frutas y un pequeño bowl con arroz. Salmón y tamagoyaki. Un desayuno completo. Para dos. Tori. Izuku. ¿Qué es esto? Izuku, con una sonrisa algo tímida pero orgullosa, se acercó mientras cerraba la puerta detrás de él con el pie. Izuku. Quería sorprenderte. Fui a la cocina temprano, y pensé que sería bonito compartir un desayuno contigo. La bicolor se quedó en silencio unos segundos. Su corazón dio un vuelco cálido. A veces, Izuku tenía una forma tan genuina de demostrar cariño, que no podía evitar que se le escapara una sonrisa boba. Tori. ¿Te pasas de lindo? Murmuró, bajando la mirada mientras sus mejillas tomaban un leve color rosa. Izuku caminó hasta una pequeña mesa que tenía en la habitación, colocando con cuidado la bandeja encima. Izuku. Ven, siéntate conmigo. Tori, que aún tenía el cabello ligeramente alborotado y los ojos medio dormidos, caminó hasta él y se sentó frente a la bandeja. Mientras el chico se acomodaba del otro lado. Izuku. Espero que te guste, no soy un chef como Sato, pero puse todo mi empeño. Tori. Sonríe con dulzura, si lo hiciste tú. Me va a encantar, y sin dudar, tomó un poco de arroz con los palillos. Está bueno. Izuku. ¿En serio? Qué alivio, pensé que me había pasado con la sal. Tori. Está perfecto. Me gusta mucho, dijo, mirándolo a los ojos por unos segundos. Gracias, Izuku. El peliverde bajó un poco la mirada, avergonzado pero feliz. Izuku. No hay de qué, quería empezar este día contigo. Después de compartir el desayuno más cálido que habían tenido en semanas, ambos se relajaron en la habitación. El ambiente estaba en calma, sin la presión constante de entrenamientos. Misiones o deberes heroicos. Izuku se había sentado en la silla de su escritorio, girándola para quedar frente a Tori. La chica, aún en pijama, se acomodó en el suelo frente a él, apoyando sus brazos estirados hacia atrás, recostándose ligeramente sobre sus manos. El sol de la mañana se filtraba por la ventana, tiñendo la habitación de un dorado suave. Pero entonces, el semblante de Tori cambió. Su mirada, antes relajada, se volvió más seria. Su expresión se endureció un poco, no con dureza, sino con decisión. Tori. Izuku, quiero contarte lo que pasó ese día. Izuku parpadeó, enderezando un poco su postura. Sabía exactamente a qué se refería. El día en que todo cambió para ella. El día en que descubrió verdades que no deberían haber existido. Su corazón se apretó al pensar en lo que eso significaba para ella. Izuku. Tori, no tienes que hacerlo. No, si no estás lista, no quiero hacerte sentir mal. Tori. Aún así quiero contártelo, respondió con firmeza, sin apartar la mirada de él. Izuku. Yo solo, no quiero que revivas algo que pueda lastimarte más, dijo con suavidad, con una expresión de preocupación sincera. Tori frunció los labios y cerró los ojos por un instante, como conteniéndose. Luego, soltó un suspiro corto y se puso de pie de golpe. Caminó con paso decidido hacia Izuku. Izuku no tuvo tiempo de reaccionar.
Sintió como las manos de Tori se apoyaban sobre sus hombros con firmeza, y cómo lo empujaba ligeramente hacia atrás. El peliverde quedó ligeramente reclinado en su silla, mientras Tori acercaba su rostro al suyo. Sus ojos ámbar lo miraban intensamente, cargados de emociones, y su voz sonó más bahía, más intensa. Tori. Tú me demostraste que nunca me harías daño a propósito, Izuku. Su voz no temblaba, pero era clara, eres la mejor persona que conocí en mi vida, junto a mi papá. Izuku sintió como su corazón se apretaba. Las palabras de Tori lo llenaron de calidez, de emoción. Era el reconocimiento más puro que alguien podía hacerle. No por ser un héroe, ni por su poder, ni por sus ideales, sino por ser él mismo. Por ser Tsuku Midoriya. Izuku. Tori, susurró conmovido, sintiendo un leve ardor en los hoyos, como si las lágrimas amenazaran con salir, te escucho. Y estaré contigo en lo que necesites siempre. Tori lo observó un segundo más, como grabando en su mente la sinceridad en los ojos verdes frente a ella. Y entonces asintió, soltándolo suavemente y sentándose sobre sus piernas, justo frente a él. Estaba lista. Y él, estaba dispuesto a escuchar. Tori. Esto pasó un día antes de mi cumpleaños, mirando hacia la ventana. Izuku. ¿Qué? Esa no se la esperaba. Tori. Esperaba esa reacción, jeje, dijo un tanto nerviosa, ahora sabes por qué nunca te dije cuándo es mi cumpleaños, pero déjame contarte todo. Flashback 6 años atrás. Estados Unidos, Los Ángeles. California. El sol de la mañana bañaba las calles con una calidez suave, y el aire tenía ese aroma fresco y vibrante de los días primaverales. En medio de un parque tranquilo caminaban tomados de la mano una niña de 10 años y un hombre alto, de cabello rojizo y porte sereno. Ella sonreía con entusiasmo, mientras balanceaba el brazo de su padre de un lado a otro, como si cada paso fuera una pequeña danza. Tori. Papi, papi. Mañana es mi cumpleaños. ¿Podemos ir a Disneyland? Quiero ver los desfiles y los fuegos artificiales. Y subirme a todas las montañas rusas. Zris. Riendo con ternura, está bien, princesa. Mañana no voy a trabajar, le pedí el día libre a la agencia, y Star también se lo tomará. Así que los tres vamos a ir al parque. Será tu día. La pequeña soltó un grito emocionado, dando un pequeño salto en su lugar antes de aferrarse con más fuerza a la mano de su padre. Sus ojos dorados brillaban con la promesa de una aventura soñada. Tori. ¿Y la tía Amber? ¿Vendrá esta vez? Zris bajó un poco la mirada. Su sonrisa permanecía, pero sus ojos reflejaron una leve sombra de tristeza. Zris. Tu tía está muy ocupada, Tori. Tiene un juicio muy importante y no podrá venir esta vez. Lo siento mucho. Tori frunció ligeramente el ceño, pero su expresión melancólica se disipó rápido. Miró a su padre, y con una sinceridad pura. Tori. No importa, mientras tú estés conmigo, eso me alcanza. Zris la miró por unos segundos, conmovido por la dulzura de su hija. Luego, en un impulso, la alzó en brazos y la hizo girar, provocando una risita alegre de la niña. Zris. ¿Sabes? Eres lo mejor que tengo en la vida, Tori. Ella lo abrazó por el cuello mientras él la sostenía. Sin soltar esa carcajada contagiosa y sincera que solo los niños pueden tener. Caminaban así, como si el mundo entero les perteneciera solo a ellos, avanzando hacia el edificio donde Tori tomaba sus clases de guitarra. El estudio de música no quedaba muy lejos del parque. Era un lugar cálido y lleno de sonidos suaves. Donde las notas flotaban en el aire como pétalos de flor. Al llegar, Zris se agachó para quedar a la altura de su hija y acomodarle el cabello detrás de la oreja. Zris. Pórtate bien. ¿Sí? Y practica ese acorde que te cuesta. Voy a pasar a buscarte a las 4, como siempre. Tori asintió con energía y luego se lanzó a abrazarlo con fuerza. Tori. No te olvides. Mañana es Disneyland. Zris. Imposible que me olvide, princesa, le guiñó un ojo mientras la rodeaba con fuerza. Ella le sonrió antes de entrar al edificio, y él se quedó unos segundos observándola hasta que la puerta se cerró tras ella. Luego, dio media vuelta, su expresión cambiando a una más seria, y se marchó rumbo a sus deberes de héroe profesional. Las horas transcurrieron con normalidad dentro del aula. El sonido de guitarras y voces de niños llenaban el espacio, aunque Tori seguía sin mezclarse demasiado. Estaban los que se acercaban solo para hacerle preguntas sobre su padre y a los que ella rápidamente ignoraba con una mirada o una réplica explosiva, y estaban los que simplemente evitaban el torbellino de energía que era ella. Pero eso nunca le importó demasiado. Tori estaba concentrada en aprender, en mejorar. Y ese día había salido una melodía que por fin le salía fluida. Eso la tenía orgullosa.
Cuando el reloj marcó las 16, Tori ya había guardado su guitarra y estaba sentada en uno de los bancos del pasillo, con su mochila en los pies. Movía las piernas al ritmo de una canción que tarareaba, mientras esperaba con una sonrisa tranquila. Sabía que su papá nunca llegaba tarde. Y no se equivocaba. Un gran estruendo sacudió el aire. Las ventanas vibraron ligeramente, y los niños más pequeños se asomaron curiosos hacia la entrada del edificio. Tori se levantó de inmediato. Allí, en medio de la calle, iluminado por las brasas ardientes de su propio poder, estaba Enbert Night. Su silueta imponente resplandecía bajo el sol, envuelto en un aura llameante que parecía sacado de una leyenda. Sris sonrió ampliamente al verla. A pesar del traje heroico y la presión del mundo sobre sus hombros, en ese momento solo era un padre y su hija. Tori corrió hacia él con la emoción pura de una niña, sin importar el asombro o los suspiros de quienes lo reconocían. Cuando llegó a su lado, él la levantó sin esfuerzo en brazos, girándola en el aire antes de sujetarla contra su pecho. Sris. ¿Lista para volar, pequeña? Tori. Lista, Enbert Night. Con una sonrisa, abrazándolo con fuerza. Luego de un vuelo rápido, padre e hija aterrizaron suavemente en la terraza del penthouse. Desde lo alto de aquel edificio, se podían ver las luces de la ciudad encendiéndose lentamente mientras el sol comenzaba a ocultarse. La brisa fresca acariciaba los ventanales mientras Sris desactivaba las llamas que envolvían su traje y abría la puerta. Los conducía al interior del hogar. El penthouse era amplio y moderno, pero tenía un aire cálido. Fotos de Tori en marcos por todas partes, dibujos de cuando era más pequeña pegados en la heladera, y hasta una guitarra en miniatura decorando la sala. Tori bajó de los brazos de su padre con una sonrisa radiante. Tori. Ahora que estamos juntos, podríamos hacer algo especial. ¿Y si cocinamos un pastel para mañana? ¿O decoramos la casa con luces? ¿O preparamos una fiesta sorpresa para mí misma? La emoción chispeaba en sus ojos dorados. Sris la miró con cariño, pero sus hombros cayeron apenas, y su sonrisa se volvió más tenue. Sris. Tori, lo siento. No puedo quedarme. Me llamaron hace unos minutos, hay una operación importante en curso. Debo volver al trabajo. La cara de la niña cambió inmediatamente. La emoción se apagó como una vela apagada por el viento. Tori. ¿Qué? Pero papá. Dijiste que estaríamos juntos hoy, solo unos minutos, por favor. Sris miró hacia otro lado. Le dolía más de lo que podía admitir. Él sabía lo que estaba en juego. Sris. Hija, hablamos de esto, tengo responsabilidades. Hay gente en peligro. Tori. Siempre hay personas en peligro. Siempre hay una excusa. Y nunca lo eres. Nunca estás más de 10 minutos seguidos conmigo. Nos prometiste que estaríamos juntos. Sris. No es que yo no quiera, Tori, Tori, no quiero oírte. Te importa más ser Enbert Night que ser mi padre. Su grito rebotó en las paredes como un eco amargo. Entonces la niña se dio la vuelta y corrió hacia su habitación, cerrando la puerta con lágrimas de rabia. Sris estaba de pie en la sala, mirando en dirección a la puerta cerrada. Sus manos, que tan a menudo la habían sostenido en el aire con fuerza y amor, ahora caían pesadamente a los lados de su cuerpo. Una sonrisa triste curvó sus labios mientras miraba al techo, intentando contener el peso en su pecho. Sris. Espero que me perdones, hija, susurró esas palabras, como si supiera que no tendría la oportunidad de repetirlas. Y con esa última mirada al hogar que tanto amaba, dio media vuelta, salió por la terraza. Y se lanzó al cielo envuelto en llamas. Sin saber que esa sería su última charla con su hija de manera normal, la noche había caído sobre la ciudad como un manto pesado. En su habitación Tori permanecía tumbada en el suelo, con la luz apagada y la pantalla de su tableta iluminando su rostro. Estaba viendo viejos vídeos de su padre como héroe profesional. Entrevistas, batallas, homenajes, momentos donde el nombre Enbert Night brillaba con fuerza, pero ella no sonreía. Su mirada estaba apagada, su corazón en silencio. No entendía qué veía la gente en todo eso. Para ella, ser héroe solo parecía significar pelear, arriesgar la vida, y estar siempre lejos de casa. Su padre brillaba entre llamas, sí, pero para ella, ese brillo se sentía lejano. Frío. Tori. No entiendo por qué le gusta tanto pelear. ¿Por qué no puede simplemente estar aquí, conmigo? Suspiró profundamente, cerró la tableta y se puso de pie. La habitación estaba en penumbra, silenciosa. Quería ver la luna. Pasó por el living sin encender las luces, caminando descalza sobre el suelo de madera. Con algo de esfuerzo. Abrió la ventana corrediza del balcón. Una brisa suave acarició su rostro.
La luna llena colgaba del cielo, enorme, plateada, como si la estuviera esperando. Por un momento, se permitió relajarse. Hasta que lo vio. Una luz anaranjada comenzó a crecer a lo lejos. Como un sol en miniatura que se acercaba peligrosamente. El resplandor del fuego. Las llamas. Algo se estaba acercando, y no era natural. Tori frunció el ceño, confundida, hasta que su confusión se transformó en puro pánico. Una esfera de fuego incandescente voló a gran velocidad directo hacia el edificio, la niña retrocedió con un grito ahogado y se arrolló detrás del sofá, cubriéndose instintivamente la cabeza. El estruendo sacudió todo el penthouse. El balcón estalló en pedazos. Vidrios y trozos de concreto volaron por los aires. Las alarmas de los departamentos vecinos comenzaron a sonar. Temblando, con el corazón a mil, Tori asomó lentamente su cabeza desde el refugio. Lo que vio la dejó helada. Su padre, estaba tirado en el suelo del balcón, con el traje desgarrado, cubierto de polvo y sangre, jadeando con dificultad. Pero aún con vida. Tori. Papá ahora. Corrió a su encuentro, pero apenas dio 2 pasos, una voz rugió con fuerza. Sris. Tori, vete adentro. Escóndete, ya. La voz de su padre era firme, más firme que nunca. Cargada de autoridad, pero también de desesperación. Tori se detuvo en seco, paralizada. Quería correr a sus brazos. Quería ayudarlo. Pero el miedo fue más fuerte. Sus piernas respondieron por sí solas. Dio media vuelta y volvió al interior del departamento, cerrando la puerta rota detrás de ella y refugiándose tras una pared, con lágrimas cayendo por sus mejillas y las manos tapándose los oídos. Del otro lado, Sris comenzó a incorporarse. Tosió sangre, y su cuerpo crujió al moverse, pero sus ojos seguían ardiendo con determinación. Y entonces, la oscuridad habló. Vaya, te mantuviste de pie. No eres un portador del One for All, y sin embargo, resististe una combinación completa de mis dones. ¡Qué interesante! La voz era grave, seca, con un tono burlón que helaba la sangre. Desde las sombras emergió una figura imponente, rodeada de una distorsión inquietante. Su presencia era sofocante. Sris. Con una sonrisa gradeada, escupiendo al suelo, ¿eso fue todo? Realmente eres un anciano, All for One. Eso no dolió para nada. El cielo nocturno de la ciudad se iluminó con llamaradas y explosiones. Las estrellas parecían desaparecer, ocultas por el resplandor del fuego y la oscuridad palpable que traía consigo la presencia de un solo hombre. En lo alto del edificio donde vivía la familia Blaze, el héroe profesional Embert Nigg se mantenía de pie, cubierto de heridas, con su capa chamuscada por las llamas, pero con la determinación ardiendo en su mirada. Sris. Aquí Embert Nigg, tengo a All for One justo frente a mí. Repito, All for One está en mi ubicación. Con un rápido movimiento, Sris se arrancó el comunicador de la oreja y lo arrolló al suelo, aplastándolo con el pie. No podía permitir que nadie más resultara herido. No si él podía ganar tiempo. Sin dudarlo, liberó su don por completo. Todo su cuerpo se cubrió de llamas intensas, como un caballero infernal envuelto en una armadura viva de fuego. El calor a su alrededor era tan extremo que el pavimento comenzó a derretirse. Sus ojos dorados brillaban con fiereza. Frente a él, All for One flotaba con calma. Como un dios oscuro descendido del cielo, su silueta imponente, cubierta por una capa negra y una máscara sin rostro, no mostraba señales de temor. All for One. Ah, tan apasionado. Me pregunto cuánto durará esa llama tuya. Sris no respondió. Avanzó con un rugido, lanzando una ráfaga de fuego como una lanza ardiente que cortó el cielo. All for One respondió con una muralla de oscuridad, un escudo hecho de múltiples quirks entrelazados. Absorción de impacto, barrera. Contra fuerza, el choque fue brutal. El suelo tembló bajo los pies de ambos, y una onda expansiva barrió varias calles. Los edificios cercanos estallaron en luces intermitentes por la presión liberada. Sris se lanzó al ataque sin pausa, su fuego se convirtió en una tormenta de lanzas, espadas y explosiones. Cada golpe estaba lleno de intención. Ganar tiempo, proteger su hogar, proteger a su hija. Pero All for One era una fuerza imparable. Respondía con una combinación imposible de habilidades. Gravedad aumentada, distorsión del aire. Absorción de calor, impactos sónicos, el villano estaba midiendo a Sris. No porque temiera perder, sino porque quería aplastarlo lenta y meticulosamente. Una ráfaga de oscuridad alcanzó al héroe, lanzándolo por el aire hasta estrellarlo contra la torre de agua de un edificio cercano.
Zris tosió sangre, pero se levantó de nuevo, con el rostro ensangrentado y la voluntad intacta. Desde la ventana de su penthouse, una niña temblaba en silencio. Tori. Arrodillada frente al sofá, miraba por la endija entre las cortinas. Su cuerpo temblaba de miedo, pero no podía apartar la vista. Veía el fuego de su padre pelear contra un mar de oscuridad. Veía cómo su héroe favorito, su único pilar, se enfrentaba a algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Tori. Papá, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras apretaba los puños con fuerza. All for one. Admítelo. No puedes ganar. No viniste aquí para detenerme, solo viniste a morir. Zris escupió a un lado, sus rodillas temblaban pero su fuego seguía encendido. Zris. Puede que sí, pero si tú estás ocupado conmigo, no podrás tocar a nadie más. Entonces, con un grito que desgarró el cielo, Zris concentró todo su fuego en un solo ataque. Una explosión masiva envolvió la cima del edificio, iluminando la ciudad como si fuera de día por unos segundos. Tori fue empujada hacia atrás por la onda expansiva, se cubrió los oídos por el estruendo. Gritó, lloró, y se acurrucó contra el suelo, temblando mientras el rugir de la batalla aún resonaba en el aire. Por un segundo, el silencio reinó. Como si el mundo contuviera el aliento. Entonces una carcajada oscura y gutural rompió la calma. All for one inclinó levemente la cabeza, como si saboreara la tragedia antes de pronunciar su sentencia. All for one. Entonces. Supongo que necesitas algo que rescatar, ¿no crees? Con un simple movimiento de su mano, liberó una onda negra de energía distorsionada. Un cúmulo de dones combinados en una sinfonía de destrucción. La ráfaga impactó directamente contra el edificio donde vivían Zris y Tori. Las paredes estallaron. El fuego se esparció como una bestia liberada, trepando por los pisos, envolviendo las ventanas en llamas danzantes. Zris. ¡No! El corazón del héroe dio un vuelco. Sin pensarlo, dio un paso hacia el edificio, pero no llegó muy lejos. All for one se interpuso en su camino en un abrir y cerrar de hoyos, sus habilidades le permitían moverse con una velocidad antinatural. Zris intentó pasar, lanzando una llamarada de desesperación, pero el villano la desvió como si fuera una brisa. All for one. Oh no puedes abandonarme ahora. Me quedaré muy solo. Zris apretó los dientes con furia. Estaba atrapado. Su hija, su pequeña Tori, estaba dentro. Y él no podía llegar hasta ella. Tori, encogida tras el sofá, respiraba con dificultad. Sus ojos miraban fijamente hacia el balcón, hacia el cielo más allá, y la figura ardiente de su padre luchando contra un monstruo envuelto en sombras. Tori. Papá, papá. El miedo la inmovilizaba. Todo su cuerpo temblaba. El rugido del fuego, los estallidos de la batalla, el crujir del concreto, todo era un caos ensordecedor. Y sin embargo, lo único que Tori podía hacer era mirar. Zris lanzó otra ráfaga ardiente, cubriendo el cielo con un halo ígneo que iluminaba la noche como un sol enloquecido. All for one respondió con tentáculos de oscuridad, púas, y ráfagas de viento comprimido. El duelo era desigual. Uno peleaba con todo su ser, con su vida corazón. El otro, con la frialdad de quien solo juega antes de aplastar. Zris sabía que no podía ganar. Pero tampoco podía caer. No mientras su hija estuviera en peligro. Zris. Solo unos segundos más. Resistan solo un poco más. Pero el edificio crujía. Ya no era solo fuego. Era una trampa mortal. Vidrios estallaban, estructuras colapsaban. El penthouse temblaba cada vez más fuerte. Tori comenzó a toser. El humo se espesaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo por el calor, sino por el miedo. Un miedo profundo, paralizante. Aferrada a su peluche favorito, no sabía si gritar o rezar. Solo podía ver a su padre, y esperar. Afuera, en el campo de batalla, Zris reunió cada gramo de fuerza que le quedaba. Su cuerpo ardía, su respiración era pesada, pero su voluntad seguía firme. Zris, no vas a tocar a nadie más. Maldito. Y con un grito desgarrador, volvió a lanzarse a la ofensiva. No por la victoria. No por la gloria. Solo por ganar tiempo. Solo por salvar a su hija. Pero antes de que pudiera siquiera acercarse, el villano movió un dedo. Un instante fue suficiente. Un corte limpio surcó el aire. El brazo izquierdo de Zris fue cercenado. Un segundo después, una lanza formada por energía negra y retorcida le atravesó el abdomen, perforando carne y músculo. El dolor fue brutal. Un alarido desgarrador escapó de sus labios. Zris.
Desde el interior del penthouse, Tori escuchó el grito. Lo reconoció al instante. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Corrió hacia el balcón entre llamas y humo, justo a tiempo para ver a su padre cayendo de rodillas, envuelto en sangre, con el fuego de su don menguando. Tori. Papá. Su grito resonó como una campana rota, colándose por el campo de batalla. All For One giró su cabeza hacia la voz, y entonces la vio. A la pequeña figura bicolor temblando entre las sombras, sus ojos abiertos como platos, su voz quebrada en el aire. All For One. Con tono sarcástico, oh, así que tenías una hija, y nunca me lo dijiste. Muy mal, yerno mío. Sriss, a pesar del dolor insoportable, se levantó tambaleante, se interpuso entre el villano y su hija, su único brazo restante alzado, su cuerpo ardiendo de furia. Su don, aunque debilitado, aún ardía en su corazón. Sriss. No, te vas a acercar a ella. No vas a tocarla. Su voz se quebró por el esfuerzo, pero el fuego en sus hoyos lo decía todo. Él moriría antes de dejar que ese monstruo tocara un solo cabello de su hija. Y justo cuando ambos estaban a punto de volver a enfrentarse, Detroit Smash. Una figura dorada cruzó el cielo como un relámpago y un puño titánico impactó con violencia el rostro de All For One, enviándolo a volar contra varios edificios a lo lejos. All Might había llegado. El símbolo de la paz aterrizó entre escombros, su expresión grave, sus ojos clavados en el cuerpo herido de su amigo. All Might. Sriss. Sriss escupió sangre, apenas manteniéndose en pie. Sriss. Yo no importo. Está herido. Tienes que acabar con él. Caminando hacia el edificio en llamas, yo me encargaré de los civiles. Ella está adentro. All Might vaciló por un instante, pero vio la determinación en su amigo, su desesperación. Apretó los puños y asintió con firmeza. All Might. Entonces yo lo detendré aquí ahora. Con una mirada ardiente, se lanzó en persecución del villano. El choque final entre ellos apenas comenzaba. Sriss estaba sin energías. Sus llamas titilaban débiles. Su cuerpo estaba a punto de colapsar, pero su corazón no lo permitiría. Activó su don una vez más. No con el mismo poder de antes, pero con la voluntad suficiente para salvar vidas. Con cada paso, iba sacando civiles del edificio, protegiéndolos con barreras de fuego y escudos improvisados. Tosía sangre, temblaba, pero no se detenía. Tori, aún atrapada entre el humo y el miedo, sentía las paredes arder cada vez más cerca. El calor quemaba. El aire se volvía más pesado. Apretaba su peluche contra el pecho, su corazón latiendo como un tambor. Tori. Papá, por favor. Entonces escuchó pasos. Paso tras paso, y luego, una silueta entre las llamas. Un brazo ensangrentado. Un cuerpo cubierto de cenizas. Tori. Papá. Sriss. Estoy aquí, pequeña. Todo va a estar bien. Y aunque apenas podía sostenerse en pie, se arrodilló para abrazarla. Su brazo, sus llamas, todo lo huele que daba, lo usó para envolverla, protegiéndola del fuego que los rodeaba mientras el edificio entero comenzaba a colapsar sobre ellos. Varios minutos después, el derrumbe había terminado. El polvo aún flotaba en el aire. Todo era gris, denso y silencioso. Tori, atrapada entre los escombros, apenas podía mover sus brazos. Lo único que sentía era el peso cálido, aunque cada vez más débil, del cuerpo de su padre sobre ella, protegiéndola incluso en medio del desastre. Su pequeña mano, temblorosa, se deslizó por el uniforme chamuscado de Sriss, buscando algún signo de vida. Tori. Papá, por favor, despierta. Unos segundos eternos pasaron, hasta que los párpados de Sriss se abrieron con esfuerzo. Sus ojos dorados, opacos por el cansancio y el dolor, encontraron los de su hija. Sriss. Tori, ¿estás bien? Tori. ¿Sí? Estoy bien. Pero tú no. Te voy a curar. Voy a usar mi don. Con desesperación, la niña colocó sus pequeñas manos sobre el pecho ensangrentado de su padre. Intentó activar su poder, cerrar sus heridas, devolverle el aliento. Quería salvarlo. Quería que todo volviera a estar bien. Pero no pasaba nada. Nada cambiaba. Sriss. No lo fuerces, mi sol, solo gastarías tu energía. Tori. No. No digas eso. Quiero ayudarte. No me dejes, por favor. Sriss respiró con dificultad. La sangre le manchaba los labios, pero su voz seguía siendo suave, como si hablara con delicadeza a una flor que no quería marchitar. Sriss. Tori.
Pequeña mía, lo siento. Siento no haber pasado más tiempo contigo. Estos últimos meses, me obsesioné con proteger a todos, con ser un héroe, y olvidé ser tu papá. Fallé en lo más importante, estar ahí. Verte crecer, escucharte tocar tu guitarra, abrazarte más seguido. Su voz temblaba, no de miedo, sino de tristeza. De un amor tan grande que dolía. Sris. Pero quiero que lo sepas, estoy tan orgulloso de ti, Tori, desde el primer día. Y sé que no importa lo que elijas en el futuro, música, arte. O incluso ser una heroína, vas a ser la mejor. Porque llevas fuego en el alma, y luz en el corazón. Tori lo miraba con el alma rota. Su cuerpecito temblaba bajo el peso de sus palabras, aterrada de que fueran las últimas. Sris. Y si algún día decides ser una heroína, pensé en un nombre para ti. Tori. ¿Qué nombre? Sris. Ember. Con lo último de su fuerza, Sris levantó su mano herida y la apoyó suavemente en la mejilla de su hija. Sris. Eres mi reina de fuego, mi orgullo, mi vida entera. Nunca olvides cuánto te amo, Tori. Su voz se fue apagando, como la última chispa de una llama vencida por la noche. Sris. Sigue, brillando, por mí, y entonces. Su mano cayó. El calor que Tori había sentido se desvaneció lentamente. Como si el mundo entero se apagara en ese instante. La niña gritó con el alma hecha pedazos, abrazando con todas sus fuerzas el cuerpo de su padre, llamándolo una y otra vez entre lágrimas desesperadas. Pero Ember Knight ya se había apagado. Sris Blaze había pasado a mejor vida. El caos se fue disipando lentamente con la llegada de los refuerzos. Entre las ruinas humeantes del edificio, una figura imponente descendió del cielo como una sombra de esperanza. Staran Stripes. Su rostro, endurecido por la batalla, se suavizó al encontrar entre los escombros a una niña atrapada entre los brazos inertes de un héroe. Tori fue rescatada con rapidez. Su cuerpo estaba cubierto de polvo y hollín, pero no tenía heridas graves. Apenas la apartaron del cuerpo de Sris, la niña comenzó a llorar desconsoladamente, sin entender del todo lo que acababa de ocurrir, o quizás, entendiéndolo demasiado bien. Ambos, hija y padre, fueron trasladados juntos en una ambulancia. Mientras Tori, envuelta en una manta térmica, observaba en silencio desde una camilla, los paramédicos trabajaban desesperadamente sobre Sris. 1, 2, 3 descargas eléctricas. Maniobras. Adrenalina. Pero el cuerpo no reaccionaba. Una de las asistentes bajó la cabeza. El silencio invadió la cabina. Paramédico. Hora de deceso, 12:07 am. El cumpleaños de Tori, el 28 de noviembre. Fue llevada al hospital, donde le hicieron varios estudios. A pesar de lo vivido, su cuerpo solo presentaba heridas leves, cortes superficiales y algo de intoxicación por el humo. Fue dada de alta a las pocas horas. Star, con el rostro cargado de tristeza, fue quien la recibió al salir. La heroína más poderosa de América no dijo nada. Solo extendió los brazos, y Tori, sin decir palabra, se hundió en su abrazo. El hogar que una vez compartieron con Sris ahora era solo un recuerdo. La chica no quería comer, no quería hablar, no quería salir de la habitación. Pasó todo el día bajo las sábanas, abrazando la bufanda naranja que su padre le había tejido hace un año. Esa noche, su tía Amber llegó en el primer vuelo posible. Al entrar en la habitación, la encontró sentada en el suelo, con la mirada perdida, los ojos secos por llorar tanto. Él se arrodilló frente a ella y trató de abrazarla. Pero Tori no reaccionó. Simplemente miró hacia el vacío, como si el mundo se hubiera detenido. Al día siguiente fue el funeral. El cielo estaba nublado, como si incluso el sol respetara el luto de la ciudad. Docenas, tal vez cientos, asistieron. Héroes de todo el mundo. Las figuras públicas de los colegas de Sris. Personas comunes y corrientes que alguna vez fueron salvadas por Ember Knight. Todos querían despedirse del hombre que era una llama en la oscuridad. Muchos intentaron hablar con Tori. Algunos le dieron sus condolencias con palabras amables, otros solo le ofrecieron una mirada comprensiva. Pero la chica no dijo nada. Sentada entre Amber y Star, ella mantuvo la cabeza baja, con los puños cerrados en su regazo. Cuando todo terminó, Amber y Star le dieron su espacio. Ella estaba sola, frente a la lápida blanca con letras doradas. Christopher Blaze, Ember Knight, una llama eterna que vivirá en nuestros corazones. Tori se acercó con pasos lentos, inseguros. Sus manos temblaban, su respiración era errática. Se arrodilló frente a la tumba, apretando los dientes. Tori, yo te odié esa noche, papá. ¿Por qué no estabas conmigo?
¿Por qué te fuiste otra vez? Y ahora ya no vas a volver nunca. Sus lágrimas comenzaron a caer, una tras otra. Tori. Pero tú me salvaste. Como siempre. Me protegiste, como prometiste que lo harías. Tori. Y yo, te prometo que un día voy a convertirme en una heroína. Apoyó la frente contra la fría piedra. Tori. Lo haré por ti, para honrarte. Para que todos recuerden quién fuiste. Y para demostrarte, que tu fuego, aún vive en mí. Y así, en medio de la lluvia suave que comenzaba a caer sobre el cementerio, la niña que perdió todo en un solo día tomó la decisión que cambiaría su destino. Fin del flashback. Izuku, con los ojos abiertos como platos, apenas podía procesar todo lo que acababa de escuchar. El relato de Tori había sido como un puñal directo al corazón. Cada palabra, cada imagen que ella describía, había sido un eco de dolor, pérdida y fuerza. Tori, ahora con 16 años, apenas podía contener las lágrimas que se escapaban silenciosas por sus mejillas. Tori. Luego del funeral, me tuve que mudar a Japón. Amber tenía la custodia, y. Bueno, no fue fácil. Intenté ir a una secundaria normal, pero, el idioma, no entendía nada. Todos hablaban tan rápido, y me sentía aún más sola. La bicolor estaba temblando por recordar y narrar todo lo que sucedió, así que terminé dejando la escuela. Me quedé en casa, estudiando por mi cuenta. Y. Supongo que me volví antipática. Cerrada. Antisocial. Era más fácil empujar a todos lejos que sentirme usada otra vez, o perder a alguien más. El silencio cayó como una manta sobre la habitación de Izuku. Solo el leve sollozo de la chica rompía la quietud. Izuku, conmovido hasta lo más profundo, se levantó de su asiento sin decir una palabra. Caminó hacia ella con paso suave, y sin dudarlo, la rodeó con sus brazos. La abrazó con cariño, sin apuro, sin presión. Solo ofreciendo calor y compañía. Tori, al sentirlo, se aferró a él con más fuerza, como si por fin se permitiera bajar la guardia. Permanecieron así por unos minutos. Hasta que su respiración volvió a calmarse, hasta que el temblor de su cuerpo fue cediendo poco a poco. Y aún así, Izuku no la soltó. Izuku. Desde ahora, no vas a estar sola. Yo voy a estar contigo, Tori. En los días fáciles, y en los difíciles también. No pienso irme a ningún lado. Tori no respondió. Solo lo miró. Solo, escuchaba. Izuku. Tu papá te veía como una luz, y tenía razón. Pero tú te convertiste en algo más grande. Él creyó en ti, y tú le diste más de lo que jamás imaginó. Acariciando la espalda de la chica, seguro estaría orgulloso, Tori. Seguiste adelante. Y eso es algo que solo los más valientes pueden hacer. Los ojos de Tori se llenaron de lágrimas otra vez, pero ya no eran de dolor. Eran distintas. Izuku. Así que sigue brillando, Tori. No porque tengas que hacerlo, sino porque ese fuego es parte de ti. Y porque yo, quiero verlo arder siempre. Tori bajó la mirada, con una sonrisa temblorosa en los labios, mientras una lágrima caía silenciosa sobre el puño cerrado que descansaba sobre su pecho. Izuku no dijo nada más. Solo se quedó a su lado, abrazándola, como si con ese gesto pudiera ahuyentar todos los fantasmas del pasado. Tori. Gracias por escucharme, Izuku. Izuku. Cuando quieras, Tori. Ella se separó lentamente del abrazo, con las mejillas aún húmedas, y comenzó a limpiarse las lágrimas con su antebrazo. Su respiración aún estaba algo agitada, pero en su rostro ya no había angustia, solo una calma serena que contrastaba con el torbellino de emociones que acababa de liberar. Izuku la observaba con ternura, con esa calidez silenciosa que lo caracterizaba. Y cuando sus miradas se encontraron, algo más profundo pareció encenderse entre ellos. Algo que no necesitaba palabras. Tori dio un pequeño paso hacia él, apenas una fracción de movimiento, pero suficiente. Sus ojos dorados lo buscaron con decisión, y sin más aviso, lo besó. Fue un beso distinto al de las veces anteriores. No había timidez. Ni duda. Solo deseo contenido. Necesidad de sentir de pertenecer. Izuku tardó apenas un segundo en responder, pero cuando lo hizo con todo lo que sentía. La tomó por la cintura y la atrajo hacia él, sin miedo, sin reservas. El beso, cálido y dulce al inicio, fue ganando intensidad con cada segundo. Las manos de Tori se aferraron a su cuello, mientras las de Izuku acariciaban con cuidado su espalda, como si el contacto pudiera fundirlos en uno solo. Sus respiraciones se entrecortaban, se buscaban, se deseaban. El calor en la habitación parecía aumentar con ellos.
no por la temperatura, sino por el fuego silencioso que ardía entre sus cuerpos. Cuando finalmente se separaron, sus frentes quedaron apoyadas una contra la otra. Ambos respiraban con dificultad, los labios aún rozándose, las mejillas encendidas. Tori. Creo que necesitaba eso más de lo que pensaba. Izuku. Yo también. El silencio entre ellos era cálido, reconfortante. Pero entonces, un destello en el reloj de la pared llamó la atención de Izuku. Se inclinó ligeramente para verlo mejor, y sus ojos se abrieron con sorpresa. Izuku. Ah. Ya casi es hora de ir a la academia. Tori también lo notó y soltó una risa suave. Ambos se miraron, sabiendo que tenían que moverse si no querían llegar tarde. Rápidamente, se pusieron de pie. Sin embargo, mientras Izuku empezaba a estirarse para buscar su uniforme, notó que Tori no se movía. Cuando giró la cabeza, la encontró aún mirándolo fijamente, con una chispa traviesa en los ojos dorados. Izuku. ¿Totori? ¿Qué pasa? La chica, con una sonrisa burlona, cruzó los brazos sobre el pecho y ladeó la cabeza, disfrutando del nerviosismo del peliverde. Tori. Todavía estoy esperando a que me preguntes si quiero ser tu novia, ¿sabes? Las palabras golpearon a Izuku como un tren a toda velocidad. Su rostro se tiñó de rojo al instante, y su boca se abrió y cerró varias veces en un intento fallido de responder. Izuku. Yo. Es decir, que quería hacerlo. Pero no sabía si. O si ahora era el momento. Yo. Tori soltó una carcajada ligera, divertida por la reacción que tanto adoraba provocar en él. Sin decir nada más, se acercó y, con total naturalidad, le dejó un beso rápido y cálido en la mejilla. Tori. Piensa en cómo vas a preguntarlo, Midoriya. Le guiñó un ojo, giró sobre sus talones y, ágil como siempre, saltó por el balcón hacia su propia habitación, dejando a un Izuku paralizado, rojo como un tomate, y con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Mientras la brisa de la mañana se colaba por la ventana abierta, Izuku se llevó una mano al lugar donde Tori lo había besado, sonriendo sin poder evitarlo. Izuku. Definitivamente, tengo que pedírselo. Con renovada determinación, el joven héroe terminó de alistarse, mientras un nuevo y cálido capítulo comenzaba a escribirse en su historia juntos.